Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, el lugar donde analizamos las historias más comentadas y los rumores más inesperados del mundo del espectáculo turco. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, dejar su me gusta y activar la campanita para no perderse las próximas noticias. Y ahora, prepárense, porque lo que les contaremos hoy sobre Yağmur Yüksel y Bahar Baktas está dando mucho de qué hablar. Desde el estreno de Kansisekleri, la serie que catapultó a ambos a la fama, Yağmur y Bahar se convirtieron en una de las duplas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla, su complicidad durante las grabaciones y la naturalidad con la que se complementaban hicieron que miles de espectadores comenzaran a verlos no solo como colegas, sino como algo más. Sin embargo, lo que al principio parecía ser solo una bonita amistad profesional parece haber evolucionado hacia una relación mucho más profunda. Durante meses, los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas circularon en las redes, pero ninguno de los dos quiso confirmarlo. Ambos insistían en que lo suyo era una amistad sincera, basada en el respeto y en el compañerismo. Nos entendemos sin palabras, declaró en su momento Yağmur durante una entrevista. Bahar es una persona muy especial, y trabajar con él ha sido una de las experiencias más bonitas de mi carrera. Pero lo que parecía una respuesta diplomática ahora ha cobrado un nuevo sentido, especialmente después de los acontecimientos que tuvieron lugar la noche pasada. Según informaciones filtradas por medios locales y respaldadas por testigos, Yağmur Yüksel fue vista entrando a la residencia de Bahar Baktas en Estambul alrededor de las 11 de la noche, después de haber terminado una larga jornada de rodaje. Los vecinos del actor aseguran que la actriz llegó sola, sin guardaespaldas ni asistentes, y que permaneció en la vivienda durante toda la noche. Por la mañana, las cámaras de los paparazzi captaron a ambos saliendo juntos del edificio, intentando evitar a la prensa, lo que desató una auténtica tormenta mediática. Los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar. En cuestión de horas, los hashtags #YağmurBahar y #Kansisekleri se convirtieron en tendencia en Turquía y en varios países de Latinoamérica, donde la serie también ha alcanzado gran popularidad. Los fans comenzaron a debatir si se trataba de una simple visita entre amigos o si, por fin, había comenzado un romance que muchos llevan meses deseando ver hecho realidad. Las fuentes cercanas a ambos actores aseguran que la visita fue completamente espontánea. Al parecer, Yağmur, agotada después de una intensa semana de grabaciones y reuniones con la productora, decidió pasar por la casa de Bahar para desconectarse un poco del trabajo y conversar con alguien en quien confía plenamente. Ella no quería hablar con nadie más. Con Bahar se siente en casa, se siente segura, reveló una persona de su entorno. Lo que más ha llamado la atención es que esta no sería la primera vez que la actriz pasa tiempo en casa del actor, aunque sí la primera ocasión en que los paparazzi logran documentarlo. En otras ocasiones, los medios ya habían reportado que ambos habían sido vistos en restaurantes discretos y en pequeños cafés del barrio de Cihangir, un lugar frecuentado por artistas que buscan privacidad. Mientras tanto, los representantes de los actores han optado por mantener silencio. Ninguno ha emitido comunicados oficiales ni ha negado los hechos. Esta actitud ha generado aún más especulaciones, ya que el silencio en el mundo de la farándula suele interpretarse como una confirmación tácita. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta historia? ¿Es una amistad tan sólida que traspasa las fronteras de lo habitual, o el inicio de un romance que ambos prefieren mantener lejos de las cámaras? Para entender el trasfondo, es importante recordar cómo comenzó su relación. Durante el rodaje de Kansisekleri, tanto Yağmur como Bahar se enfrentaban a un enorme desafío profesional. Era su primer proyecto como protagonistas, y la presión del público era intensa. Sin embargo, lejos de competir, encontraron apoyo mutuo. Ensayaban juntos, corregían guiones, compartían largas charlas entre escenas y poco a poco, esa complicidad laboral se transformó en un vínculo emocional difícil de ocultar. Incluso algunos miembros del equipo técnico aseguran que desde los primeros meses de grabación se podía notar que algo especial los unía. No era solo actuación. Había una energía diferente entre ellos. Se miraban y todo el set se paralizaba, declaró un camarógrafo de la serie en una entrevista reciente. La noticia de la visita nocturna, por supuesto, ha generado reacciones diversas. Mientras algunos seguidores celebran la posibilidad de que el amor haya surgido entre los protagonistas, otros piden prudencia y respeto por su vida privada. En redes sociales, los mensajes de apoyo se multiplican. Si son felices juntos, eso es lo único que importa, escribió una fan. Otro usuario comentó, desde el primer capítulo se notaba que había algo real. No me sorprende en absoluto. Por otro lado, también hay quienes sugieren que esta cercanía podría ser parte de una estrategia publicitaria.
Algunos periodistas especializados en espectáculos aseguran que el rumor de una relación sentimental podría estar vinculado al lanzamiento de una nueva temporada de la serie o a una próxima campaña de imagen conjunta. Sin embargo, quienes conocen a los actores personalmente niegan que se trate de un montaje. Ellos son muy reservados, jamás usarían su vida privada para promocionar nada, dijo un amigo de ambos. La mañana siguiente a la supuesta visita, Yağmur y Bahar fueron vistos saliendo del edificio con ropa casual y un semblante tranquilo, aunque visiblemente incómodos ante la presencia de fotógrafos. Ninguno hizo declaraciones, pero las imágenes no tardaron en circular en todos los portales de noticias. En ella se puede ver a Yağmur sonriendo levemente, mientras Bahar intenta cubrirla con su chaqueta para protegerla de los flashes. Ese gesto, sencillo pero significativo, fue interpretado por los fans como una muestra de cariño. Horas más tarde, la actriz publicó en sus redes una historia con una frase que incendió aún más la conversación: algunas conexiones no necesitan explicación. Aunque no mencionó a Bahar directamente, los seguidores interpretaron el mensaje como una clara alusión al vínculo que los une. Por su parte, el actor subió una fotografía de un amanecer con el texto: los mejores días comienzan con las personas adecuadas. 2 publicaciones, 2 frases, y una multitud de interpretaciones. Desde entonces, los medios no han parado de especular. Algunos periodistas sostienen que la relación entre ambos ya es un hecho y que simplemente están esperando el momento adecuado para hacerlo público. Otros, en cambio, aseguran que se trata de una amistad tan fuerte que se confunde fácilmente con el amor. Mientras tanto, los productores de Cannes y Eclerí observan el revuelo con atención. El interés que ha generado la pareja podría ser el impulso perfecto para futuros proyectos en los que ambos vuelvan a compartir pantalla. De hecho, se rumorea que existe una propuesta de película romántica en la que los dos serían los protagonistas. Si aceptan, no cabe duda de que se convertirían en la pareja más esperada del cine turco. A lo largo de la semana, los seguidores de ambos actores continúan vigilando sus movimientos en redes sociales. Cada publicación, cada me gusta, cada coincidencia en los horarios de conexión es analizada al detalle. En foros de fanáticos, incluso se han compartido teorías que intentan reconstruir una línea temporal de su relación, desde el inicio del rodaje hasta la misteriosa noche de la visita. Por ahora, ni Yağmur Yüksel ni Bahar Baktas han confirmado nada, pero el silencio también habla. Y en este caso, parece decir que entre ellos hay algo más que amistad. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias y los rumores van de la mano, pocas historias logran despertar tanta curiosidad como esta. Tal vez, lo que comenzó como una simple coincidencia profesional esté dando paso a un amor que, sin quererlo, se ha robado el corazón del público. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que la conexión entre Yağmur y Bahar es tan fuerte que ha logrado trascender las pantallas, convirtiéndose en una historia que todos quieren ver florecer. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la visita nocturna fue una muestra de amor o simplemente un encuentro entre dos amigos inseparables? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.